Vámonos al tema. En el Congreso no están dispuestos a modificar la cesantía como proponen los empresarios. La propuesta de los empresarios para variar la forma en que se paga la cesantía no ha tenido aceptación en el Congreso porque allí, donde se estudia la reforma laboral, los legisladores alegan que los derechos adquiridos no se perjudican. Aunque el proyecto de la reforma laboral no establece ningún cambio para la cesantía, un grupo de sectores empresariales propusieron a los senadores que el beneficio del empleado tenga un tope de 6 años con un pago limitado de 10 salarios mínimos. En ese sentido, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró ayer jueves que los derechos adquiridos de los trabajadores no están en juego en ningún momento y agregó que el Senado respetará los convenios acordados en las reuniones tripartitas. Ahí están las imágenes y aquí va la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre propuestas de modificación de cesantía laboral como proponen algunos empresarios, no todos? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Fulvio, adelante. Bueno, las reivindicaciones que se logran a través de los acuerdos sindicales con patronos y empleadores y empleados, hay que respetarlo. Y este tema de la cesantía se logró después de muchos esfuerzos y muchas luchas. Y está consignado en el artículo 80 del Código de Trabajo, que ahí indica el auxilio de la cesantía, que no es más que la indemnización pagada al trabajador cuando el contrato suscrito por tiempo indefinido termina a voluntad del empleador. Si está en el artículo del Código de Trabajo, incurrir, y está también por un logro de los trabajadores, incurrir en abolir la cesantía o buscar otros cambios, otros mecanismos, ya vendría también la necesidad de modificar el Código de Trabajo en algunos artículos. Pero lo más importante es que el empleador, con este logro de la cesantía, cuando ya culmina sus labores o ya el empleador ya quiere que el trabajador termine de trabajar en su empresa o algo, esto le pueda servir para cuando esté desempleado o cuando esté sin percibir salarios por trabajos. Esto es una garantía para que el trabajador pueda tener algunos ingresos. Y están ahí la fórmula. El tiempo trabajado después de 3 meses se divide entre 12 y esta es la fórmula. Todos los empleadores la conocen. Entonces, en la modificación del Código de Trabajo que se está trabajando en el Congreso, ha encontrado directamente oposición al tema de la cesantía, porque este se considera uno de los mayores logros de la clase trabajadora, porque es el que le da la garantía. Claro. Es el que le da la garantía para cuando él no esté trabajando. Así que yo espero que precisamente esto se discuta a fondo y se pueda garantizar también en los acuerdos venideros que el trabajador no sea afectado en los logros ya obtenidos, siempre y cuando no vayan en perjuicio de ellos mismos y también del mismo empleador. Bien. Porque hay que encontrar la parte equilibrada. Exactamente. Bien, gracias, Fulvio. Buenos días, Carolina.
Buenos días, equipo. Buenos días, Fulvio. Carolina. Buenos días, Amado José Rosa. Buenos días, Yerjan. Y buenos días a toda la gente que está bien temprano con nosotros. Hoy viernes 6 de diciembre. Muy bien, gracias Carolina. Buenos días. Yerjan. Buenos días, Amado, Fulvio, Carolina, Buenos días. el equipo de producción y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras plataformas. Aquí estamos. Adelante con el tema. Bueno, este tema de la cesantía, en sentido general, la reforma laboral de la República Dominicana, que yo creo que hay aspectos que hay que mejorarlos. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho el tema de la igualdad, por ejemplo, como es el caso de cuando fallece un familiar, que apenas te dan 2 días. Por ejemplo, si se te muere un hijo, ¿cómo es posible que a ti te den 2 días? Sí, o sea, sabemos sí, la sí. complicación, pero tú en 2 días no estás apto para tú reintegrarte. Eso es así. Sin embargo, un doctor por un dolorcito te da 15 días, una semana. Sí. Entonces yo creo como que son temas como que hay que plantearlos y debatirlos siempre y cuando no se vean afectados demasiado las partes. Por ejemplo, el tema de que ya se expresó el Tribunal Constitucional sobre eso cuando te nace un hijo, que a la madre, obviamente por su situación de madre, de que fue la que dio a luz y el tema de la salud y todo eso, el tema en principio de la cercanía con el niño, de amamantar al niño, le dan alrededor de 3 meses. Pre y post. Y ajá, entonces... 1 y medio pre, 1 y medio post, entonces la gente lo que hace es que que lo junta, sí. Entonces al padre... En ese tema, Yerjan, hay empleadores, tanto públicos como privados, que tienden a tener como un rechazo a incorporar mujeres, precisamente por el tema de los espacios de tiempo necesarios en los momentos de gestación. Sí, eso ha sido parte, pero quien hace eso no sigue estadística, porque la Sí. estadística dice que las mujeres son mucho más eficientes y más cumplidoras. Sí, sí. Más eficientes y más cumplidoras en cualquier cosa que la pongan. Más honrado. Más Más honrado. Más honradas, claro, son menos ladronas que nosotros los hombres. Entonces, el tema de la cesantía, se tomaría mucho tiempo explicar la parte técnica de eso, que no la vamos a abordar acá. La cesantía, para que aquellos que no la conocen de manera llana, es una especie como de seguro que se le debe entregar al empleado cuando el empleador decide cancelarlo, como se dice, que se llama desahuciarlo, de manera unilateral. Es decir, yo tengo 2 empleados y llega un momento que ya yo no quiero que esos empleados sigan trabajando conmigo. Entonces yo lo que hago es que lo desahucio, es la palabra, el término legal es desahucio, lo que la gente normalmente llama cancelar. Entonces lo desahucio sin un previo aviso, sin ninguna justificación, sin una falta, sin nada. Entonces yo lo dejo en el aire. Esa persona se queda en el aire por la sorpresa de la información. Entonces por eso el legislador, que fue muy inteligente en ese momento, dijo, no, tú como empresario te vamos a cargar si lo desahucias, si el contrato termina de esa forma por desahucio, sin avisarle y todo eso, entonces te vamos a poner una carga, una que se llama preaviso y otro en lo que es el auxilio de la cesantía. Y entonces te entra un dinerito que te permite, si se quiere, moverte hasta que tú puedas conseguir otro trabajito. Eso va a depender de la cantidad de tu salario, obviamente, y también va a depender del tiempo que tú tengas en la empresa. Luego podemos más adelante en el programa explicar la parte técnica de eso. Pero el tema es que ciertamente la cesantía representa una carga para el empleador, pero representa un auxilio para el empleado. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una solución, un punto medio. Porque Claro. tú te imaginas que tú, qué sé yo, Tú tienes 20 años, pues ya la empresa la es tuya. empresa es casi tuya. Una persona, por ejemplo, yo tengo aquí en Telenor más de 20 años. Más de 20 años, imagínense ustedes. Tengo un buen sueldo y cuando me calculen todos esos años con ese sueldo, entonces la empresa tiene, si se quiere, un problema. Porque mañana puede decir la empresa, mira, Yerjan, ya nosotros realmente queremos prescindir de tu servicio. Pero entonces estamos hablando de una cantidad importante de dinero. Salvo que yo cometa una falta, que es bueno explicar eso, si usted comete una falta no aplica ni el preaviso ni la cesantía, o en el caso de que yo decida dimitir o salir de la empresa por mi voluntad. De manera que todo eso
es un tema profundo, integral, que hay que trabajarlo. Yo creo que sí, que se puede buscar una solución. Yo plantearía un seguro, así como está el seguro de la AFP, que también hay un seguro laboral para que tú lo vayas pagando o que el empleador lo vaya pagando y que cuando ya tú vayas a salir por la razón establecida en el código, entonces sea el seguro que te pague. Bien. Puede Medio ser un complicado. fondo de inversión. Como si fuera una especie de fondo de inversión, pero basado en la misma cantidad que establece la cesantía. Bien. Bueno. Carolina. Bueno, tenemos ya más de un año y muchos años, o sea, en este gobierno más de un año por la búsqueda de la reforma o modernización de la ley del trabajo, como se le llama, y definitivamente una ley que es extremadamente antigua. Estamos hablando de varias décadas. No, 22. Como 30 años. Sí, pero... Pero 30 años y lo moderno que han ido, o la forma en que ha ido avanzando y la manera en que se ha ido modernizando todo, está muy alejada de la realidad que se tiene hoy. Mira, la visión de los redactores de códigos regularmente es una visión futurista. Fíjate que el Código Penal tiene 200 años y pico Sí. y todavía no sirve. Por supuesto, eso que tú dices es un agregado que hay que tomar en cuenta, el Sí. hecho del cambio que se ha venido produciendo. Que precisamente en ese sentido hay algunos aspectos que se han estado tomando en cuenta para ya formalizarlo, como es lo del teletrabajo, que nunca se había pensado en eso en este país, y a raíz de la pandemia se evidenció que sí eso es funciona. Otro de los aspectos que tienen que ver con la reforma es el aumento de 2 días a los padres por tema de, en el caso del caballero, de maternidad, que antes no lo tenían. Uno de los aspectos también, y el más debatido y el que más genera interés, es el que planteaba ayer Jan, de el desahucio, la cancelación y el pago de esta liquidación por cuando el empleado o el empleador decide salir de la persona que le colabora, del colaborador. Entonces, es un tema sensible, porque afecta de manera directa los intereses de ambas partes y definitivamente llegar a un punto donde nadie se ve afectado. Aquí el desempleado no tiene una garantía, como quizás en otros países, del el aporte o abono por desempleo o ese ingreso que se le genera por el desempleo. Entonces, también es una carga muy importante para las empresas pequeñas y medianas y grandes. Para cualquier empresa, cuando tú tienes un colaborador de muchos años o por una razón u otra, tú debes de salir de un personal, eso te genera a nivel económico un impacto importante. Entonces la pregunta sería aquí, ¿quién debe de cargar con la responsabilidad de ese ciudadano que estará sin empleo? ¿Y quién de alguna forma entonces le da soporte o toma en cuenta lo que significa, lo que son las liquidaciones para las empresas? Algo que podríamos preguntarnos, bueno, que es un pensamiento que se tiene, bueno, yo duré tantos años generando ingresos, produciendo dinero para la empresa creció, yo de alguna forma entiendo que debo de tener retribución por esto. También teniendo en cuenta que a usted se le pagaba por hacer un trabajo. Entonces es un tema muy sensible y que creo que no se va a tocar. Se estuvo planteando de 6 años el tope para la liquidación del empleado cuando ya no está en la empresa. Y hemos visto de las diferentes organizaciones y gremios de trabajadores que han estado planteando una posición muy severa, muy fuerte al respecto, diciendo que si se tocaba o que se tomaban o aprobaban decisiones relacionadas a afectar los intereses de los empleados o colaboradores, iban a paralizar el país. Las reformas, y sobre todo cuando se trata de la vena principal de producción de una nación, que son los empleados en todos los niveles, públicos y privados, son los que mueven los motores económicos de nuestro país, hay que tener el tacto,
tener la suficiente inteligencia para que no se vea no solo nadie afectado, ambas partes, sino que las decisiones que se tomen sean equilibradas y justas sobre todo. Bien, cómo no, gracias Carolina. Miren, hay varias cosas, es un tema espinoso, difícil, pero hay que partir de lo siguiente. Nosotros tenemos un empresariado que es extremadamente voraz, que todo lo quiere, que todos los beneficios quisiera que fueran a sus arcas. Le voy a ilustrar algo. Cuando comenzaron con el tema de los paqueticos para llamar por teléfono, no era tanto internet, sino más llamada que otra cosa. Hubo una compañía de comunicaciones muy conocida que para poner de manifiesto la preferencia del público hacia su servicio, informó que en el primer año de puesta en funcionamiento de ese sistema había vendido 2.000 millones de pesos en paquetico. Cuando usted hace ese cálculo y dice, todo ese dinero va al arca privada de esa empresa, no hay beneficio que se reparta con el empleado más allá de lo que necesariamente tienen que partir. ¿Qué es lo que quiero decir? Fulvio hablaba de un tema que es de sumo interés en una discusión como esta, el equilibrio. Yo he venido insistiendo en eso, en lo político, en el manejo del Estado. El equilibrio, porque hay una cosa, no es lo mismo, vamos a poner para no irnos por la tangente, una empresa de comunicación y servicio como lo es Telenor, no es lo mismo que la banca de apuestas de Carolina. Sencillamente, ¿qué es lo que hay que hacer para poder llegar a niveles en que todas las partes se vean beneficiadas? Es equilibrar. O sea, si bien es cierto lo que decía Yerjan con relación a la cesantía, ¿no? Es cierto porque llegará un momento en que las empresas no podrán soportar el peso que significa desde el punto de vista económico, el peso que significa la cesantía de pagarle a el derecho que tiene que pagarle a un empleado que se haya pasado 20 años, 30 años en la empresa. Indudablemente que eso va a ser va a afectar de una u otra manera las arcas de la empresa. Pero también hay que tomar en consideración las empresas pequeñas, la micro, mediana y pequeña empresa, que tiene que pagar lo mismo de acuerdo a la ley, porque no hay un punto de inflexión, no hay una diferencia entre empresas. Lo lógico fuera que las empresas grandes pudieran asumir un compromiso mayor. Ah, bueno, mira, ese punto de vista yo no lo había visto y verdad. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo? El supermercado, la cadena de supermercados de mi amigo José López, es una empresa multimillonaria. Tiene muchísimos empleados. Puede asumir más que el colmado de la esquina. Es verdad. ¿Tú ves? Entonces, Risec, por ejemplo. Exacto, Risec Cacao, son la séptima familia más rica del país. Pues tiene que asumir un mayor compromiso en ese sentido que la barrita que está allí en la esquina José Reyes. O sea, lo que le quiero decir... La oficina mía, por ejemplo, que tiene 2 empleados. ¿Tú imaginas que se te vaya uno y tú tengas que buscarle 150,000 pesos? Te descuadran, ¿no? Pero claro. Tiene que volver a hacer otra maestría para poder... Qué vaina. A ver si empatamos. Entonces, el equilibrio, señores, yo pienso que hay que tomar eso en consideración. El tema de un seguro manejado por el Estado me preocupa porque el Estado, con la ineficiencia que tiene, es extremadamente posible, es muy posible que ese seguro lo que cree otra situación mucho más grave. Fíjense lo que ha pasado con la Ley de Seguridad Social. Cuando el chileno que la propuso, no me acuerdo cómo se llama ese diablo, vino a este país, propuso, eso era una maravilla, pero la República Dominicana está peor en ese tema, porque, por ejemplo, aquí hay un cúmulo de capital con las AFP.
Sí, ¿Eh? sí, inmenso. Inmenso tiene. Ahorita las AFP van a tener más cuarto que el Estado Dominicano. Y oye esto, el tema del vencimiento a los 5 años, eso es un abuso. Porque el derecho de Claro, propiedad ese no dinero no es de prescribe. ellos. No. Según la Constitución, No, el derecho pero de claro propiedad que no prescribe. Pero Y eso si es inconstitucional. claro, Hay que claro. llevarlo al tribunal. Vamos a llevarlo a constitucional. Eso es así. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser que una gente fallezca y su dinero que le corresponde a los 5 años ya le pertenece a otro? ¿Y por de qué manera? Sin haberle notificado a sus familiares, miren, este dinero está aquí. Es un abuso lo que pasa con ese dinero. Entonces, yo pienso que hay que verlo desde el punto de... Hay que tratar por todos los medios de que el empleado salga beneficiado en el sentido de que reciba lo justo. Porque eso que está diciendo Yerjan es parte de esta discusión. Porque indudablemente estamos hablando de un individuo que ha depositado durante Su vida X entera. cantidad de meses, su vida entera, su vida útil entera, y luego resulta que si deja pasar un plazo, eso no es posible que el paso del tiempo afecte un derecho que es constitucionalmente admitido, constitucionalmente reconocido. Eso es un disparate. Y que dice la Constitución que no prescribe. No. El derecho de propiedad, una vez registrado, no prescribe. Entonces, hay que equilibrar, porque es lo que le digo, el Estado tiene que ponerse en el medio. Primero, los sindicatos tienen obligatoriamente que hacer su papel y el Estado tiene que servir de filtro para evitar que el empresariado, sobre todo el empresariado voraz Sí. que hay en este país, Mira, algo interesante. ese empresariado no quiera salirse con la suya. Yo pienso que la posición que ha asumido el Senado momentáneamente ha sido una posición correcta y esa es la posición que debe desarrollar. Yo pienso que nosotros como país y el Estado Dominicano no ha tenido la suficiente resiedumbre, quizás una categoría acojonante para poder tomar decisiones. Es decir, le ha faltado material colgante a los que nos han dirigido. ¿Ustedes saben por qué? Porque en otros países se toman las decisiones, en otros lugares, en Latinoamérica, se toman las decisiones, caiga el que caiga, cuando esas decisiones son justas y equilibradas. Pero aquí uno siempre anda con paños tibios, con medias tintas. Aquí hay que tomar una decisión. Yo se lo digo. Mira, ahí viene Milei con una carga para el asunto de la migración. Dice que le va a cobrar a los migrantes un incentivo importante para el tema de salud y la educación. Dice, si usted no es de aquí, pague. Pero que es verdad. Porque ¿quién es que está primero? Claro. Somos los nacionales de un país. Pero si fuera aquí que estuviéramos haciendo eso, ya no Somos los estuvieran nacionales de un en país. toda la No, palestra. porque a Pero- Milei le están surgiendo críticas. Va a depender de ellos si se dejan dominar. Porque yo Sí. creo que sí, que a los extranjeros hay que cargarlo. Pero claro. O sea, que cargarle Pero- más bien pero en vamos al impuestos. tema, vamos a... Excúsame, Israel, que tú estás aquí, pero... Vamos a unir el tema laboral con eso. Se está violando impunemente la ley del 80-20. Entonces, lo que más dinero producen, sobre todo en áreas específicas, el tema de la construcción, para ser claro y exacto, son los haitianos, pero no pagan un chele de impuestos. Ya lo Cuando saben. mandan los cuartos para Haití, le cobran un impuesto que es un impuesto indirecto, pero no pagan un centavo de impuestos. Y las mujeres de ellos, que ellos preñan, vienen a los hospitales A dominicanos consumir todo gratuito. a consumir Su todo negocio- gratuito. Entonces, eso no puede ser Un posible, por negocio Dios. al 200% Eso no de puede ser beneficio. posible, por Dios. Y dígame cuándo es la vaina para que me busquen mi fusil. Mira, Porque sí, hay no. que pensar... Pero ¿cómo así? No, Pero porque claro que tienes sí. razón, Vamos o a sea, terminar en eso. Aquí va a haber la lucha inevitable. Si esto sigue así, sin tara, sin control, aquí va a haber ¿Pero una quién lucha es el inevitable. responsable de eso? El ¿Eh? Estado. Todos El los Estado gobiernos que hemos tenido, es Carolina. responsable. El mismo Estado incumple la ley. En obras vemos Claro. nosotros una mayor cantidad de haitianos trabajando En que el muro. dominicanos. Y, Carolina. En el muro. Y, En el al- muro, para que ellos no pasen, que ellos mismos lo están construyendo. y algo que como que paradójico, se ha ido dando, que es un tema de poder Los y de mexicanos siguiendo organización, el muro de Trump. Amado Fulvio, algo que se ha ido dando con los trabajadores de la construcción o los vecinos haitianos, es que ellos están de alguna forma organizados y empoderados con los precios, que eso no es cierto, de que me cobra menos. Ellos tienen sus precios establecidos. No, claro. No diga que tú le vas a dar 500 pesos, un haitiano no se te mueve de ahí. No. O 500 pesos de que pegar un blog. Ahora, yo lo que sí hay que admitir, ellos trabajan. Sí.
Son máquinas. Porque el dominicano quiere llegar a las 9, Sí, sí, son máquinas. tomar un teléfono hasta las 9:30, desayunarse de 9:30 a 10, comenzar a las 10 y a las 11:30 va para afuera. Pero tú pones tus reglas en tu empresa, Sí, sí, si en tu sí. construcción, si tú tienes un obrero, si tú tienes un carpintero, lo que sea, debe de cumplir. Entonces, creo que la mayor responsabilidad recae sobre el Estado de garantizar que se cumplan estas leyes, por Dios. La construcción y el tema agropecuario aquí está en manos de extranjeros y eso no es mentira. El del Que si esa 80-20 gente deciden no trabajar, en determinado momento separan esas áreas. Entonces, volviendo al tema de... Tú sabes lo El que yo del haría. 80-20 ya no es posible. Eso lo pueden si quieren Sí, pero modificar. tú sabes lo que yo haría. Yo digo, el tema de la construcción se presta para el lavado. No me le paguen efectivo. No me le paguen efectivo. Justifíqueme de dónde vienen esos fondos. O reporte- Y o repórtelo. repórtelo, y ahí mismo yo lo Repórtelo. agarro. Porque ven acá. ¿Y algo- cuántos ay, trabajadores tendrán muchos empresarios constructores ¿Cómo en la fue? TCS? Bueno, la mayoría de los constructores no tienen o tienen el mínimo. Porque para hacer una construcción, Sí, sí, sí. sí, tú necesitas un personal sí, importante. sí, claro. Entonces, sería interesante ver qué cantidad de empleomanía, aún sean trabajadores temporales, hay que ponerle sus Ellos seguros. alegan que como no están identificados porque vienen aquí sin pasaporte, sin cédula, sin nada, Pero a quién volvemos a quién le corresponde, al Estado. pero al estado de ellos. No, no. Nosotros, por la necesidad, tendríamos que identificarlo nosotros, por la necesidad. Hacer que se cumpla esto. Mira algo interesante que se ha dado con el tema de la aprobación de esta reforma laboral. Y es que hemos visto a un Senado o a las cámaras altas y bajas muy ecuánimes, escuchando a todos los sectores. No se ha visto apresurada, al vapor El Senado. o extraordinario. Sesiones como vamos a aprobarnos, se han escuchado, tú sabes lo que es a todos los sectores, a una cantidad importantísima y elevada de ciudadanos Eso es que importante, representa, sí, sí. pero de hecho van a escuchar, no sé si ya se dio, pero veía la información a los creadores de esta reforma, Amigo, lo dijo. pero dilo alto. No, pero tú que estás en uso de la Los palabra, yo creadores no de- quiero interrumpirte. Los creadores porque, de la reforma son los que porque tienen después dice que ella, no me Sí. dejaron su hablar, defensa. no Sí, me lo- dejaron hablar. Tú lo has llamado. Yo te lo digo para que tus Que los diputados, ¿dónde están? amigos los diputados. Pero Dios mío, ¿dónde están? Pues yo quisiera saber. ¿Dónde están nuestros Ay, diputados? bien, Entonces, gracias, Amado, gracias. es Dios nos ampare. es muy valorado esta parte, en la manera en que se han manejado, escuchando a los trabajadores, escuchando al sector empresarial, al sector social, a la iglesia, a los creadores de esta de este código. Entonces, se supone que a partir de este ejercicio que se ha estado dando en busca de resultados equilibrados, nosotros tendremos un código donde la mayoría esté de acuerdo y eso es lo importante. Sí, pero es muy difícil que todos estén de acuerdo totalmente. No, Tú sabes que sí. definitivamente no. Pero que las decisiones que se tomen benefician a la mayoría.